A continuación pasaremos a la aplasia medular, mal llamada aplasia medular, porque el término correcto sería hipoplasia medular. ¿Qué significa aplasia? Aplasia viene de también el griego, que significa, de la palabra griega aplasos, que significa sin tejido, para graficar lo que vemos cuando obtenemos un aspirado de médula ósea o una biopsia de médula ósea y visualizamos una cantidad ínfima del tejido hematopoyético. Entonces, de una manera muy concreta, la hipoplasia medular, o mal llamada aplasia medular, se podría definir como la pancitopenia periférica producto de la disminución importante en la producción del número de células hematopoyéticas que se ubican en la médula ósea. En relación a la fisiopatología, se han descrito diferentes teorías y las que cobran mayor vigencia a la actualidad son básicamente dos. La presencia de una lesión tóxica directa sobre los progenitores, como sucede con las enfermedades virales. Recordemos que los virus son microorganismos terribles que tienen como función parasitar, entre comillas, o introducirse dentro de nuestro material genético y trastornarlo. De tal manera que estos virus van a trastornar la síntesis de ADN y van a inducir la destrucción de las células hematopoyéticas, como sucede, por ejemplo, con el VIH. La teoría que está reconocida como causa más frecuente de aplasia medular, puesto que la aplasia medular más frecuente es la aplasia medular adquirida, es debida a la presencia de un fenómeno inmunológico mediado por los linfocitos de naturaleza T, aquellos que se producen en el timo. Entonces, estos linfocitos T van a estimular a los linfocitos B y estos linfocitos B van a producir la muerte o la inducción de la muerte del material hematopoyético. Y esto se ve, por ejemplo, en algunas enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. La demostración de este fenómeno inmunológico es bastante difícil porque el 80% de las aplasias medulares queda como idiopática, es decir, no se puede demostrar una causa. Son muy pocos los pacientes con aplasia medular en donde se puede decir el lupus, la artritis reumatoide o un virus ha sido responsable de esta entidad. El término de aplasia severa o de hipoplasia severa tiene que ver con el recuento de células periféricas y el recuento de células hematopoyéticas centrales. Entonces decimos que una persona tiene una hipoplasia severa cuando tiene un recuento de neutrófilos menor de 500 por milímetro cúbico, cuando tiene un recuento reticulocitario corregido menor de 1%. Recordemos que estamos evaluando células y por lo tanto para evaluar a la serie roja debemos evaluar a los reticulocitos. Y cuando las plaquetas están en menos de 20.000 por milímetro cúbico. Estos son los tres criterios periféricos que deben estar en conjunto o unidos al criterio más importante, que es el criterio central. La celularidad en la médula ósea es menor a 20 o 25%. Recordemos que cuando uno nace, por lo menos el 80% de las células en la médula ósea debe ser material hematopoyético y el resto, es decir, casi aproximadamente un 20%, debe estar representado por tejido adiposo. Producto del envejecimiento natural, esta relación se va invirtiendo, hasta que en las personas mayores de 60 años puede haber un 25% de material hematopoyético y un 75% de material adiposo, y esto es normal. Por eso es que el criterio de celularidad en la médula ósea que apoya a aplasia medular debe ser menor de 20-25% para incluir a todos los pacientes, desde niños hasta ancianos. Recordemos que la aplasia medular es una enfermedad mucho más frecuente o prevalente en los menores de 20 años. Luego viene una fase de meseta para repuntar a partir de los 45 años. En relación a las causas, hemos mencionado al daño directo sobre la célula madre, producida por ejemplo por un virus, a las deficiencias en el microambiente, es decir, por ejemplo, porque no le llega buena cantidad de oxígeno, debido a una alteración genética, debido a un defecto a nivel de los factores de crecimiento. Recordemos que la interleuquina 1
mantiene pues a las células madre, y si hay una falla en la producción de esta interleuquina, habrá menor producción de células madre y por lo tanto inducción de aplasia medular. Y por último está la teoría que actualmente está en boga de la llamada supresión inmunitaria de la médula ósea por las proteínas secretadas por los linfocitos de naturaleza T. Basados en esta teoría es que ha surgido el tratamiento llamado de inmunosupresión triple, que tiene que ver con gamma globulina antitimocítica o antilinfocítica asociada a sustancias aplaciantes como son la ciclosporina y los corticoides. En relación a los tipos de aplasia medular, en el mundo desarrollado o que cuenta con posibilidad de estudios para determinar las causas, la causa idiopática o desconocida todavía ocupa hasta el 70% a nivel mundial. En el caso de nuestro país, yo diría que el 99% queda como idiopática, porque podemos suponer una teoría, pero no la podemos probar. En cambio, las aplasias medulares secundarias son aquellas en donde podemos demostrar que la causa ha sido, por ejemplo, un fármaco, como sucede con el cloranfenicol. Recordemos que el cloranfenicol tiene dos maneras de producir aplasia medular. Una llamada idiosincrásica, que es aquella situación en donde una persona apenas entra en contacto con la sustancia tiene aplasia medular, y una que es dosis dependiente, es decir, recibe una cantidad determinada de cloranfenicol y luego aparece la aplasia medular. Después la radiación, obviamente la radiación que está ligada a sustancias que inducen alteraciones a nivel de la síntesis de nuestro cuerpo, van a producir aplasia medular. Recordemos las explosiones atómicas en Japón y después la catástrofe radioactiva que se presentó en Rusia en los años 80. Después de ello hubieron muchas personas alrededor de los poblados donde se presentaron estas catástrofes, de personas que tenían leucemia, personas que tenían linfoma y aplasia medular. Hemos mencionado los virus que se introducen dentro de nuestro código genético y lo alteran, y las colagenopatías que inducen pues la formación de los anticuerpos. Y por último están las llamadas aplasias medulares constitucionales o hereditarias, que van de la mano con alteraciones congénitas. De ellas quizá la más importante es la anemia de Fanconi. En la anemia de Fanconi, que se presenta en niños pequeños, debemos recordar que hay malformaciones congénitas, por ejemplo, riñón en herradura, microftalmía, y obviamente alteraciones a nivel de los cromosomas, ruptura en los cromosomas 9 y 20, que son muy frecuentes en la anemia tipo Fanconi. En relación al cuadro clínico, el cuadro clínico dependerá de la severidad de esta pancitopenia. Si la persona tiene una hemoglobina muy baja, por lo tanto expresará anemia, objetivada a través de la palidez. Si hay una neutropenia profunda, es decir, menos de 500 neutrófilos, habrá fiebre o cuadros infecciosos. Y si hay una trombocitopenia importante, menos de 20.000 plaquetas, habrá pues evidencia de sangrado. A nivel de laboratorio, que vamos a encontrar en el hemograma, hemos dicho pancitopenia, y si evaluamos a la serie roja, encontraremos que el 80% de los glóbulos rojos tienen un tamaño normal, es decir, un volumen corpuscular normal, y un 20% tendrán un BCM alto. Cuando este BCM es alto o hay presencia de macrocitosis, es un dato de buen pronóstico, porque se han descrito a nivel mundial e inclusive en nuestro hospital tenemos pacientes que al tener aplasia medular han presentado, han evidenciado un volumen corpuscular alto y han tenido remisión espontánea de la aplasia, es decir, se han curado espontáneamente. En relación a los leucocitos, ya hemos dicho que su número está disminuido, y de ellos lo que nos importa son básicamente los neutrófilos, porque los neutrófilos son las células que nos defienden de las infecciones a priori. Y si evaluamos el recuento diferencial de los leucocitos, vamos a evidenciar que el paciente tiene la mal llamada linfocitosis relativa, porque es porcentual. Por ejemplo, es bastante frecuente que en el recuento diferencial de los leucocitos en el hemograma, un aplásico tenga 20% de neutrófilos y 80% de linfocitos.
Pero si extrapolamos este 80% de linfocitos a 1000 leucocitos, obviamente tenemos linfopenia. Pero en porcentaje hay una linfocitosis que se llama porcentual o relativo. En relación a las plaquetas hemos mencionado que lo frecuente es que haya disminución importante en su número. Por lo tanto, encontraremos trombocitopenia. A nivel de la médula ósea, se debe recurrir tanto al mielograma o aspirado como a la biopsia de la médula ósea. Recordando que el diagnóstico de aplasia medular se hace con biopsia de médula ósea. ¿Por qué? Porque la biopsia de médula ósea nos evidencia de manera mucho más prolija lo que es la disminución efectiva del número de material hematopoyético. Porque para realizar una biopsia de médula ósea, debo tener en cuenta que debo obtener un cilindro de médula ósea de por lo menos 1 centímetro de largo. Y este cilindro de médula ósea va a ser sometido a múltiples cortes, de tal manera que voy a tener una idea real de lo que está aconteciendo en realidad o en relación a lo que es el material hematopoyético. Entonces, en resumen, la médula ósea mostrará incremento en los depósitos de hierro, porque al no formarse sangre, no hay consumo de hierro. Disminución importante de la salubridad hematopoyética, sea cual sea la causa, e incremento de las células grasas, que es la diferencia de la mielofibrosis. En la mielofibrosis, que es un síndrome mieloproliferativo crónico, hay disminución del número de células hematopoyéticas en la médula ósea. Y estas células hematopoyéticas son reemplazadas por fibroblastos. De tal manera que en el examen clínico del paciente con mielofibrosis vamos a encontrar esplenomegalia. ¿Por qué? Porque en el vaso se está llevando a cabo la eritropoiesis o la hemopoiesis. La formación de sangre es extramedular. En cambio, en la aplasia medular, las células que reemplazan al material hematopoyético son células adiposas o grasas. Es más, el 80% de aplasia medular no presenta esplenomegalia. Más bien, cuando presenta esplenomegalia, debo buscar una causa secundaria, como puede ser, por ejemplo, una conectivopatía. En relación al tratamiento, hemos dicho que debido a la teoría esta de inmunosupresión ha surgido el tratamiento llamado de inmunosupresión triple, que cuando es llevado a tiempo tiene una remisión o control de enfermedad bastante importante, hasta un 70%, es decir, cuando se da tiempo. Vale la pena recordar a las 3 semanas de haber hecho el diagnóstico como máximo. Entonces, este tratamiento de inmunosupresión triple tiene como droga más importante la globulina antitimocítica, que tiene como objetivo destruir o matar a los linfocitos T, que son los responsables de la generación de la fisiopatología. Y esta medicina se va a dar por infusión permanente durante 4 a 10 días. Hemos dicho que se tiene que acompañar de 2 sustancias que son inmunosupresoras, la ciclosporina y un corticoide. Recordemos que los corticoides se utilizan en cualquier rama de la medicina donde haya en la fisiopatología de las enfermedades un linfocito de por medio, porque los linfocitos son altamente sensibles a la acción de los corticoides. Y en el caso de hematología, lo que se busca con el tratamiento con corticoides es destruir a los linfocitos. Se busca que el medicamento corticoide ingrese a los receptores que están a nivel del núcleo del linfocito para inducir su destrucción. A diferencia de las otras especialidades, como puede ser nefrología, reumatología, dermatología, que buscan sobre todo el poder o efecto antiinflamatorio del corticoide. Por eso los cursos en hematología son mínimo de 3 días. En cambio, en las otras especialidades son casi siempre de un solo día. Entonces, la ciclosporina y la prednisona se van a dar durante largo tiempo. Puede ser un tiempo tan largo como durante un año, por ejemplo. Definitivamente, cuando estamos frente a una aplasia medular severa, en donde ya hemos dado los parámetros, el tratamiento óptimo es el trasplante de médula ósea, y hasta la fecha el tipo de trasplante que mejor responde es el trasplante halogénico. El trasplante halogénico es aquel en donde el donante es diferente al enfermo, y en lo posible debe ser su familiar directo, es decir, un hermano, porque es mucho más probable que tenga los antígenos de histocompatibilidad idénticos, y deben ser pues
hermanos de padre y madre. Recordemos que en el Perú nosotros nos caracterizamos por tener muchos hermanos, pero desgraciadamente no todos los hermanos, en muchos casos, no son de padre y madre. Entonces sí estamos frente a un problema. El trasplante alogénico a nivel mundial da una curación de la enfermedad, es decir, remisión completa de enfermedad mayor de 5 años en el 80% de casos. Por lo tanto, una alta tasa de curación. Otro tipo de tratamiento que es importante, pero que todavía no está muy desarrollado dentro de nuestro país, es el tratamiento con las células hematopoyéticas que se encuentran en la sangre del cordón umbilical. Ya sabemos que en nuestro país las mujeres tienen muchos hijos y por lo tanto la sangre de cordón de estos niños puede criopreservarse y servir como una especie de depósito para cuando este pequeño, en la edad adulta o más adelante, haga un problema hematológico y necesite pues de esta sangre que no ha sido todavía sensibilizada por los factores de crecimiento y no se ha diferenciado de tal manera que es rica en células madre. Y por último está el tratamiento de mantenimiento, que es el que usualmente se utiliza en los hospitales del Ministerio de Salud. Es decir, darle el medicamento que en ese momento requiere el aplásico. Si tiene mucho sangrado, tengo que pasarle plaquetas. Si está muy anémico, tengo que transfundirle glóbulos rojos. Si tiene fiebre o está séptico, tengo que darle antibióticos. Ahora pasaremos a las anemias hemolíticas, que vendrían a ser el segundo gran grupo del gran síndrome anémico. Recordemos que las anemias hemolíticas van con incremento en el número de reticulocitos. De una manera muy puntual podríamos definir a las anemias hemolíticas como aquellas en donde por alguna razón el tiempo de vida media del glóbulo rojo, que normalmente es de 120 días, está disminuido y puede ser tan corto como menos de 1 hora, como sucede en el cuadro de anemia hemolítica de tipo inmune, es decir, aquella que está mediada por inmunocomplejos. En relación al cuadro clínico o clínica de hemólisis, ya hemos dicho que la característica es la triada clásica: anemia, ictericia y esplenomegalia. Recordemos que el vaso es el órgano hemocaterético por excelencia, es decir, es el lugar donde se van a destruir las células hematopoyéticas que están alteradas o que no son normales. Hallazgos que vamos a encontrar en cuadros hemolíticos crónicos y que nos hacen sospechar en un cuadro hemolítico congénito. Por ejemplo, la presencia de litiasis vesicular en niños o en jóvenes, que es totalmente inusual. La presencia de úlceras en las partes distales de las extremidades, como sucede en la anemia drepanocítica o enfermedad de hemoglobina S. Las alteraciones a nivel del esqueleto, que se dan en diferente proporción en todos los cuadros hemolíticos congénitos. Y la que más expresa esto, junto con el retardo en el crecimiento, es definitivamente la presencia de talasemia. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar en el laboratorio que nos inducen a pensar en un cuadro hemolítico, sea congénito o sea adquirido? La presencia de policromatofilia. El glóbulo rojo se llama así porque al ser teñido con los colorantes habituales obtiene un color rojizo. En cambio, cuando hay glóbulos rojos jóvenes que equivalen a reticulocitos, este glóbulo rojo, en vez de ser rojo, es de color plomizo o inclusive medio celeste. La presencia de punteado basófilo, que vendría a ser la presencia de rezagos de los ácidos nucleicos dentro de él. La presencia de glóbulos rojos nucleados, llamados normoblastos ortocromáticos. La disminución de aptoglobina. Recordemos que la aptoglobina es una proteína que se sintetiza en el hígado y que tiene gran afinidad por la hemoglobina libre, de tal manera que cuando hay un cuadro hemolítico, la aptoglobina disminuye. El incremento de la deshidrogenasa láctica. Recordemos que esta proteína se incrementará en nuestra sangre debido a dos aspectos: a la destrucción acelerada de los glóbulos rojos y a la formación o síntesis acelerada también del material hematopoyético, sobre todo serie roja, en la médula ósea. El incremento de la bilirrubina predominio indirecto es una constante permanente en el cuadro hemolítico. Y por último, la presencia de hemoglobina en la orina. Y esto sucede cuando el cuadro de hemólisis es dentro del vaso sanguíneo. Entonces, cuando hay un cuadro hemolítico intravascular, vamos a encontrar
presencia de hemoglobina y de hierro en la orina, situación que no se da cuando el cuadro hemolítico es extravascular, es decir, se lleva a cabo en el órgano vaso.